Voy a cerrar el chat por si acaso. Hasta ahora vimos el principio de Fermat. Principio de Fermat. El principio de Fermat dice que a los rayos de luz, o sea, el camino recorrido entre dos puntos siempre va a ser una línea recta entre ellos dos. O sea, el camino que se demora menos tiempo. Disculpen. ¿Qué más vimos? La ley de reflexión. Ley de reflexión. ¿Qué me dice esto? Que si una luz incidente, ¿ya?, se refleja, entonces teta sub i, aquí tenemos teta incidente y teta reflejado. Sabemos que teta i es igual a teta f. Es la ley de reflexión. Y ahora lo que vamos a ver es la refracción. Refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción es cuando un rayo de luz penetra en el material, ¿ya? Como la densidad del material es distinta, la velocidad de la luz va a ser distinta, ¿ya? Por lo tanto, al pasar a otro material, el rayo de luz cambia su ángulo de incidencia, ¿ya? Esa es la refracción. Entonces vamos a tener el caso, tenemos acá la normal, vamos a hacer incidir un rayo, ¿cierto? Y luego acá vamos a tener un material en donde la velocidad del sistema va a ser, la velocidad de la onda va a ser V1, y acá va a ser V2, a distintas velocidades. Entonces, el rayo se refracta, entonces aquí tenemos un ángulo incidente y un ángulo refractado. El ángulo de refracción. Acá tenemos el medio 1, y el medio 2. Vamos a definir algunas cantidades. ¿Recuerdan cómo lo hicimos la vez pasada? La vez pasada lo que hicimos fue calcular el tiempo mínimo necesario para llegar desde este punto a este punto, ¿ya? Y como estaban en el mismo medio, ambos puntos, entonces lo único que había que calcular era cuál era la distancia mínima entre estos dos puntos. En este caso, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Vamos a ponerle P1 y este P2. ¿Por qué? Porque tenemos dos distintos medios, ¿ya? Entonces, el tiempo que recorre de aquí hasta acá es distinto que el que recorre de aquí hasta acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar directamente el principio de Fermat, que es buscar el tiempo mínimo, el camino en el que el tiempo sea mínimo, ¿ya? El camino desde el punto 1 al punto P2, para que el tiempo sea mínimo. Y vamos a hacerlo igual que con la ley de reflexión, ¿sí? Que es encontrar el tiempo de manera en función de alguna variable, derivarla y igualarla a cero. Entonces, acá tenemos, vamos a anotar algunas variables. Este P1 va a ser H1, ¿ya? Este va a ser H2. La distancia entre ambos puntos va a ser D. Por lo tanto, esto va a ser X, ¿ya? Y esto de aquí va a ser D menos X. Entonces ahí tenemos todo. Sabemos que, como este es un movimiento con velocidad constante, entonces sabemos que X es igual a B por T, ¿ya? Porque un movimiento con velocidad constante no tiene aceleración, ¿ya? B por T, y por lo tanto T es igual a B dividido X. Esto de manera general, ¿ya?
B por T. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto vale el tiempo de que llegue P1 a la interfaz entre ambos medios y el tiempo que llega desde la interfaz a P2. Y lo vamos a sumar para calcular el tiempo total, ¿cierto? Entonces el tiempo total, que va a depender en este caso de X, ¿cierto? ¿Ya? Va a ser el tiempo en el medio 1 más el tiempo en el medio 2, ¿cierto? T1 es el tiempo que demora de aquí hasta aquí y T2 es el que demora de aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale T1? Según esta fórmula, T1 vale la velocidad del medio dividido en cuánto recorrió, ¿cierto? Entonces va a ser V1, porque en el medio 1 hay una velocidad de 1. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Que vendría a ser la distancia que recorrió. Es la raíz de x cuadrado más h1 cuadrado. Luego, lo mismo en P2. Tenemos tenemos velocidad 2, ¿cierto? Velocidad 2 por la raíz por la raíz de vendría a ser, esto al cuadrado, d menos x al cuadrado más h2 al cuadrado. No, d menos x al cuadrado más h2 al cuadrado. Ese es el tiempo que demora, todo esto, lo que está aquí, el tiempo que demora en llegar desde P1 hasta P2 en función de la variable x. Entonces, para encontrar el tiempo, para encontrar un valor x, el valor x, tal que el tiempo entre P1 y P2 sea mínimo, es necesario ¿cómo se muere? Es necesario que se cumpla que la derivada del tiempo total en función de x por dx, disculpen, como dx tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esta es la condición de máximo de una función. Bueno, quiero borrar esto. Así que vamos a derivar abajito. Derivamos, entonces. Acá mejor, derivamos. Derivamos con respecto a x. Hacemos lo mismo. La derivada tiene que ser igual a 0 para que sea un mínimo o un máximo, en este caso un mínimo. Entonces me queda de 1 por, acá tenemos, la derivada de esto con respecto a y. La derivada de esto es la derivada de adentro, que sería 2x, ¿cierto? Por 2x, ¿ya? Al derivarlo de afuera, que es la raíz, eso es a la... En realidad esto pasa para arriba y queda como x cuadrado más h1 cuadrado elevado a menos un medio. Entonces aquí sale un menos un medio. ¿Ya? Me equivoqué, chiquillo. Buscaba problem here. Esto al revés. Esto es x es b por t. Por lo tanto, t vale x dividido b.
Sí, disculpe. Eso es así. Me equivoqué, así que esto está al revés. Esta es la raíz de x cuadrado más h1 cuadrado de menos x al cuadrado más h2 al cuadrado. Ahí sí. Ahí sí. Me equivoqué, perdón. Entonces, ¿cuánto la derivada de? Sería lo mismo, 2x, disculpen. 2x dividido de 1, ¿ya? Y la derivada afuera está, esto está elevado a un medio. Entonces sale en un medio y me queda 1 sobre la misma raíz, ¿cierto? Ahí sí. Luego, tengo que derivar esto de acá. La derivada de adentro es menos x, menos, ¿cierto? Vamos a ponerle 1 sobre b2. Aparece un d menos x. D menos x. ¿Ya? Eso es la derivada de adentro, un 2. 2. La derivada de adentro es 2 veces d menos x. Y la derivada de afuera es, aparece en un medio. Y finalmente me queda la raíz de d menos x al cuadrado más h2 al cuadrado. Y algo similar a la parte anterior. Si desarrollamos esto, me queda 0. El 2 con el 2 se me muere. Me queda 1 sobre b1. X dividido la raíz de x cuadrado más h1 cuadrado. Menos. Me queda 1 sobre b2 por d menos x. El 2 con el 2 se me muere. Me queda d menos x al cuadrado más h2 al cuadrado. Y al igual que la parte anterior, x dividido, tenemos, esto vale x. X dividido eso vendría a ser el seno de teta i, ¿cierto? Me queda seno de teta i dividido b1. Y lo mismo con el otro. Esto d menos x dividido esto es el seno de teta i. Dividido b2. Entonces, despejamos esto, queda seno de teta i dividido b1 es igual a seno de teta r dividido b2. Eso se parece a la ley de Snell. Todavía no es la ley de Snell. Pero esa es la ley de... Eso es lo que se puede decir en las relaciones que se dan entre los ángulos de incidencia y los de refracción. ¿Ya? Y aquí se ve que ambos ángulos dependen de alguna manera de la velocidad. Esta es la condición del tiempo mínimo. ¿Ya? Entonces, si definimos, ¿cierto? Vamos a definir algo que se va a llamar n, que es igual a la velocidad de la luz en el medio, en el vacío, digo, por la velocidad en el medio. Esta es velocidad en el vacío. Y d es la velocidad en el medio. A esto lo vamos a llamar el índice de refracción. Este es el famoso índice de refracción que relaciona la velocidad del medio, la velocidad en el medio y la velocidad en el vacío. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos este índice ahí,
me quedaría, reemplazamos el índice en el resultado. El índice en el resultado y me quedaría seno de θ i. Hola, vengo a tomar la asistencia. Ya. Seno de θ i por 1 dividido de 1 es igual a seno de θr por 1 dividido de 2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero si no, nosotros podemos colocar un C aquí y un C acá. ¿Cierto? Esto es como multiplicar por 1. Y acá lo relacionamos con el índice de refracción y me quedaría seno de θ i N1, ¿cierto? El índice de refracción del medio 1 va a ser igual a seno de θr por N2. Y esta es la famosa, el ultra famoso ley de Snell. Ley de Snell. ¿Ya? Entonces, cuando tengan una refracción, tienen que usar eso. ¿Sí? Este es el índice de refracción en el medio 1, índice de refracción en el medio 2. ¿Ya? Y con esto, si ustedes tienen los índices de refracción y el ángulo incidente, pueden calcular el ángulo de refracción. Vamos a ver los casos límites. Como ya siempre lo hemos visto, cuando tenemos unos resultados, lo tenemos que analizar. ¿Ya? ¿Qué implica? ¿Qué implica el resultado en la vida real? Implica el resultado en nuestra vida real. Entonces, caso límite. El primer caso límite es, por ejemplo, N1 para N1 para N1 menor que N2. ¿Qué significa esto? Que B1 es mayor a N2, ¿cierto? Por la definición de índice de refracción. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? A ver, veamos. Tenemos seno de θ1. Lo que vamos a hacer con esto va a ser, como N1 es más chico, vamos a pasar el N2 para este lado. N1 dividido N2 igual a seno de θ2. ¿Ya? Θ incidente, ángulo de reflexión, y θ incidente. Tenemos eso. Esto es menor que 1, porque N1 es más chico que N2, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser menor que 1. Ya. Si esto es menor que 1, sabemos que seno de θr dividido seno de θ i tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, seno de θr, de θr, tiene que ser menor que seno de θ i. Entonces, en términos de ángulos, ¿cuándo pasa esto? ¿Ya? De manera general, por ejemplo, al ver los ángulos de incidencia, estos ángulos van de 0 a pi negativo, ¿ya? Por lo tanto, como aquí tenemos θ, ¿ya? Y recuerden que el seno de θ es el eje y. Por lo tanto, si el ángulo de θr es más chico que, si el seno de θr es más chico que el seno de θ i, entonces, por ejemplo, este es θ i,
Entonces va a pasar algo así, en donde θ i es mayor que θ r. Esto implica que θ i es mayor a θ r. ¿Ya? Y en términos de gráficos, en términos de ángulo, por ejemplo, vamos a tener algo así, un ángulo incidente, ¿ya? θ i va a ser mayor. Por lo tanto, esto se va a acercarnos, lo que va a pasar es que esto se va a acercar más a la horizontal, ¿ya? Lo que me dice esta condición, θ1 menor que n2, es que θ i va a ser mayor a θ r. Lo que significa que, perdón, aquí en B, lo que significa que cuando pase al otro medio, el ángulo se va a acercar a la normal, ¿ya? Es el primer caso. ¿Qué va a pasar con el otro caso? Cuando N1 es mayor a N2, es lo contrario. Esto implica que θ i va a ser menor a θ r. ¿Ya? Y en términos de gráfico, si tenemos un ángulo de incidencia así, θ i va a ser menor, por lo tanto esto se va a reflectar con un ángulo mucho mayor. Es un rayo de incidencia. Esos son los dos casos límites que podemos ver lo más facilito, ¿ya? ¿Cómo se llama? El índice de refracción. El índice de refracción depende de la longitud de onda. Entonces aquí hay un grafiquito, por ejemplo. Esto lo pueden encontrar en el Serway. ¿Ya? Este es el n y este es el lambda. No le voy a anotar los números, pero sí les puedo decir que los índices de refracción son de este estilo. ¿Ya? No son horizontales, no es constante para cada longitud de onda. Varían con la longitud de onda. Por ejemplo, acá está el vidrio sin plomo. ¿Ya? Aquí está el acrílico. Aquí está el cuarzo fundido. ¿Ya? Acá la longitud de onda, por ejemplo, aquí tenemos 400 nanómetros. Y aquí tenemos 700 nanómetros. ¿Ya? Más o menos aquí tenemos 1.46 y 1.54 de índice de refracción. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, depende de la longitud de onda. ¿Ya? Otra cosa importante del índice de refracción es que, si se dan cuenta, es la velocidad del vacío dividido en la velocidad en el medio. Generalmente, la velocidad de la luz en el medio es más chica que la velocidad en el vacío. Por lo tanto, el índice de refracción generalmente siempre va a ser mayor que 1, ¿ya? Porque la velocidad de la luz siempre es más grande en el vacío. Entonces, estas diferencias de valores no se calculan experimentalmente, ¿ya? Se ven en alguna tabla y probablemente si nosotros lo preguntamos se lo vamos a tener que decir, ¿ya? Y lo otro importante es que gracias a esto existen los arcoíris, ¿ya? ¿Qué pasa generalmente cuando, por ejemplo, cuando uno riega? No sé si uno riega las plantitas, mueven la manguera, crean como una lluvia con el dedo, y al generar la lluvia ven un mini arcoíris. ¿Qué está pasando ahí? Generalmente la luz que viene del sol, por ejemplo, es luz blanca. ¿Ya? Contiene toda la longitud de onda. Entonces, al encontrarse, por ejemplo, esta luz blanca con una gotita de agua, este haz de luz blanca, como tienen distintos índices de refracción y por lo tanto tienen distintos ángulos de reflexión,
Entonces, por ejemplo, el violeta se va para allá, el rojo se va para allá, el azul se va para allá. Entonces, al salir, los rayos de luz se separan, ¿ya? Este es rojo, por ejemplo, o violeta, violeta, este es rojo, ¿ya? Y azul por acá, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que la luz blanca choca con una gotita de agua, los rayos de luz se separan y podemos ver el arco iris, ¿ya? Gracias a esto, a que el índice de refracción depende de la longitud de onda. Y por eso se ven los arcos iris. Y por eso Newton pudo colocar un prisma, ¿cierto? Con un prisma frente a la luz blanca y demostró que la luz blanca está compuesta por toda la longitud de onda. Esa es la dispersión, se le llama. ¿Ya? Otro fenómeno importante, acá, antes de verlo, el otro. Profe, está muteado. ¿Aló? ¿Cuándo me muteé? ¿Aló? No Recién. sé, como es un poco. ¿Sí? Ah, ya. Sí. No sé qué pasó. ¿Le estaba diciendo? Ah, bien. Ya, sabemos que la velocidad en los medios cambia, ¿cierto? Cuando un haz de luz incide, teta I, teta F. Acá hay una velocidad de 1 y acá hay una velocidad de 2. Pero ¿qué propiedad tenían las velocidades de una onda? Por ejemplo, teníamos que la velocidad es lambda por F, ¿ya? También podría ser considerada como omega dividido K, creo que era, ¿cierto? Y por F, sí. Omega 2 pi por F, sí. Omega dividido K. Entonces, si vemos que hay un cambio de velocidad, entonces debería haber un cambio de algo de esto, ¿cierto? De lambda o la frecuencia. La primera intuición que uno puede obtener, recuerdan que, por ejemplo, la energía de una onda mecánica, era proporcional a omega, ¿ya? A la frecuencia, pero como la onda electromagnética no cambia su energía al pasar de medio, entonces de alguna manera la frecuencia debería mantenerse constante y lo que debería cambiar es la longitud de onda. Eso es verdad. Pero hay otra manera de ver esto. Por ejemplo, aquí tenemos medio 1, medio 2. Supongamos que tenemos una ondita así, avanzando. ¿Qué va a pasar después? Acá vamos a tener velocidad 1, velocidad 2. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar cuando esta onda se mete? Acá la onda sigue avanzando a P1, pero acá, por ejemplo, si es más rápido, entonces esta onda se va a extender, ¿cierto? Entonces luego de que pase un tiempo, esta onda va a ser una onda más extendida. ¿Ya? Eso es porque hay diferentes velocidades en ambos medios. Entonces, si se dan cuenta, la onda cambió su longitud de onda, pero no cambió su frecuencia sigue siendo la misma. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que al cambiar de medio, la frecuencia, cuando hablo de frecuencia, puede ser frecuencia angular o frecuencia, pero la de siempre, la frecuencia se mantiene constante. ¿Ya? Y la longitud de onda cambia. Este es un resultado importante. ¿Ya? Espera, démonos un descansito, ¿ya? Igual voy a parar de grabar. Ya, volvemos. Vamos a ver ahora lo que se llama reflexión
total interno. Antes de eso, ver algo, si encuentro algo. Un segundo. Te veo muy bueno. Le vamos a mostrar primero un video. Antes de que veamos la reflexión total interna, voy a mostrarle un video de cómo se ve la reflexión experimentalmente. Entonces voy a compartir pantalla. Y un videito. Ahí está. Fíjense. Acá tenemos una lámina de acrílico, que es la que se ve ahí. ¿Ven que ahí le tira con un láser un rayo de luz? Fíjense, ahora van a cambiar el ángulo de incidencia. Miren. ¿Ven que este ángulo de aquí es distinto, el ángulo de incidencia es distinto al ángulo de refracción? Fíjense, aquí que marca 0.7 más o menos, y aquí casi llega a 10 grados. ¿Ya? Entonces aquí hay una manera de ver el índice, esta refracción que sucede con los rayos de luz. Pero ¿qué pasa acá a medida que va creciendo? Fíjense. A medida que va creciendo, pasa algo extraño. Aquí el ángulo de incidencia está creciendo, crece. Fíjense, se empieza a reflejar. Hay una componente que se refleja. Y en algún momento, ¿cuánto va a llegar? En algún momento, fíjense, el ángulo de reflexión es tan grande que ya no se refleja nada. ¿Ven? Existe un ángulo de incidencia aquí que ronda los 40 o 45 grados, en el que no se refracta nada, solo se refleja. ¿Ya? Entonces ese ángulo lo podemos calcular. En el que si yo tiro un rayo, el rayo final va a ser algo así, ese va a ser el mínimo, ese va a ser el ángulo de reflexión total, y todo ángulo que sea mayor a θ i, vamos a ponerle R, todo ángulo que sea mayor al ángulo de reflexión total, se va a reflejar. Entonces vamos a escuchar ese límite. Entonces, según la ley de Snell, tenemos N1, seno de θ incidente, va a ser igual a N2, seno de θ de refracción, ¿cierto? Entonces, para que no se refracte nada, para que no haya ningún rayo de luz, en el medio 2, aquí tenemos medio 1, medio 2, para que no haya nada, entonces tiene que pasar que el rayo incidente, que este ángulo, sea de 90 grados, ¿cierto? Porque más arriba no es necesario. Cuando llega a 90 grados vamos a tener el límite en donde no se refracta nada, solo se refleja. ¿Ya? Entonces, para el caso θ F es igual a θR, disculpen, θR es igual a pi medios, ¿qué va a pasar? N1 seno de θi va a ser igual a N2. ¿Ya? Por lo tanto, para que esto pase, tiene que suceder que sea al coseno de N2 dividido N1. Ya, a esto se le llama
claro, es el ángulo de reflexión total, ¿cierto? El ángulo crítico. Ángulo crítico, ¿ya? Entonces, si el ángulo incidente de incidencia es mucho mayor que esto, mayor o igual a esto, entonces no habrá refracción, solo reflexión. Para ángulos mayores o iguales, no el ángulo crítico. No habrá reflexión. No habrá reflexión. ¿Ya? Ese es el ángulo de reflexión total. Entonces, ¿cuándo no sé si dejarlo hasta acá? Sí lo voy a dejar hasta acá, ¿no? Una clase cortita, no sea tanto. Y voy a parar de grabar porque no me voy bien.